todo lo que usted sepa tiene que compartirlo con otros, porque el conocimiento que no se comparte es inútil, se queda estéril. Entonces es importante para crecer y desarrollarnos juntos que compartamos todo lo que sepamos. Ok, muy bien. Mucho gusto, gracias y gracias por estar con Paque Profe en nuestra plática pedagógica. Hoy, entonces, gracias María Mendoza viene aquí con nosotros de Honduras, un país muy hermoso, aunque no he estado ahí. Hace muchos años, un compañero de cuarto cuando yo estaba en mi bachelor's, Ujú. nivel de pregrado, mi compañero de apartamento era hondureño Ah, y su papá estaba súper contento que estuviera con una futura maestra y todo, porque era su primera vez fuera de Honduras. Entonces, muy bien. Entonces, Gracia, como yo, ha sido maestra preescolar a muchos niveles de primaria, secundaria y luego, claro, al nivel universitario, trabajando con futuros maestros y maestros también, pues practicando, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por estar con nosotros y tengo algunas preguntas y claro, me imagino que vamos a estar sin estructura a veces. A ver, la primera pregunta es si nos puede contar un poco de usted. bueno, en la parte personal puedo contarles que estoy casada hace 27 años. Tengo dos hijos mayores ya, uno de 25 años y otro de 24. Alejandro, que es el mayor, ya está terminando su maestría en psicología industrial y Juan Carlos, que es el menor, está terminando su carrera de medicina. Entonces, pasamos contentas con ellos, son buenos muchachos, bien portados, bien dedicados. En la parte profesional, como decías, tengo ya 28 años en educación, impartiendo clases desde preescolar hasta secundaria, 12 años a nivel universitario y tengo ya casi 12 años también con formación de docentes. Soy formadora de docentes certificada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y por SIT, ¿verdad? Que es la universidad que está en Vermont. Aquí en Honduras fundé la Asociación de Profesores de Inglés en 2014. Fui su presidenta de 2014 a 2018 y ahora soy la asesora de la junta directiva. También fui presidenta del grupo TISO para Latinoamérica y el Caribe de 2016 a 2019 y soy una apasionada de la formación de docentes. Creo que el docente es muy importante en la vida de los estudiantes y en la educación. Tenemos una responsabilidad muy grande, ¿verdad? E impactamos la vida de nuestros estudiantes de diferentes maneras. Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que estar listos. Pues Ese es un poquito sí, de mí. qué lindas experiencias, un orgullo como mamá y pues profesionalmente ha tenido muchas experiencias. ¿Nos puede contar? Yo sé que usted mencionó y también se nota en su presencia am, en educación que está muy involucrada con TESOL. ¿Nos podría contar qué es TESOL y cómo le sirve como maestra o una pedagoga? Porque yo sé que muchos maestros tal vez no saben de esas organizaciones profesionales. Sí, TESOL es la Asociación Internacional de Profesores de Inglés. Tiene su base en Virginia, en Maryland, y es una asociación profesional enfocada en el desarrollo profesional de docentes de inglés a todos los niveles, ¿verdad? Esa es la misión y la visión es ser esa entidad en la que se confía como una entidad profesional para el desarrollo de la parte académica en inglés. Esta asociación profesional tenemos actualmente alrededor de 11,000, más de 11,000 miembros y tenemos miembros de alrededor del mundo. También contamos con affiliates, que son grupos en los diferentes países y tenemos más de 120. Yo soy miembro de la asociación desde 2007 y llegué por una casualidad. Un día un colega me invitó y me dijo, ¿te gustaría presentar en TISO? Y le dije yo, ¿pero qué se ocupa?
Y entonces me dijo, no, me dice, hacemos una propuesta de lo que hacemos en la clase, si nos las acepta, vamos. Ah, bueno, le digo yo. Y me dijo, mira, hay una posibilidad bien pequeña porque solo aceptan el 20% de las presentaciones. Y le dije yo, bueno, pues ya tenemos el no, A ver, mandémosla. Y nos la aceptaron. Entonces, en 2007 fui a mi primera convención de TISO en Seattle y me enamoré de TISO. pues Y sí, de ahí, encontró su hogar profesional. exactamente, y ahí crecí como profesional. Yo tenía mis grados académicos, mi licenciatura, estaba terminando mi maestría, pero ahí encontré esa red de profesores, de colegas, de cómo poder hacer proyectos juntos, de cómo crecer juntos. Me ayudó a comprender de que aunque estemos en diferentes países, no somos tan diferentes como profesores, tenemos los mismos retos, tenemos las mismas necesidades, los mismos desafíos. Y encontré también un espacio donde yo podía ser voluntaria y yo podía servir a los docentes, tanto en la convención, en la región, en Latinoamérica y el Caribe, pero también en Honduras. Entonces, para mí fue ese espacio, mi familia profesional, ¿verdad? Entonces, creo que como docente me dio ese espacio para crecer, traer las prácticas a Honduras. Yo todo lo que aprendía allá lo traía a mi clase Y y claro, viceversa. exacto, y no lo traía igual, sino que lo modificaba, ¿verdad? Porque Ujú. todo tenía que ser aplicable al contexto en el que yo estaba. Entonces era ese, claro, ir y venir, llevando para allá y trayendo para acá. Y desde 2007 no he dejado de ir. Actualmente soy parte de la junta directiva de TISOL Internacional y lidero el comité financiero de la junta directiva. Wow, qué bueno. Pues sí, se nota que, bueno, es muy importante como educadores que tengamos esos hogares profesionales para fortalecer, ¿verdad? Fortalecer nuestras creencias, nuestros estilos, nuestros conocimientos, ¿verdad? Y también, pues, ir a unas conferencias así, siempre uno se, ¿cómo se dice? Like, um, I always call it a watering hole. Ujú. A professional watering hole, donde van todos a tomar agua y colaborar, y es como, ¿cómo Sí. cuál es la palabra? Te energiza, es algo que te rejuvenece, te energiza. Cada vez que uno va a la convención vuelve con las pilas cargadas. Exacto, las chispas, ¿verdad? Exacto, Ideas que salen de la nada, que siempre han estado por ahí adentro, pero la exacto, chispa ya comienza el exacto. incendio, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias por explicarnos específicamente de TESOL. Y a ver, hablando de educadores en salones, siempre me interesa saber de los libros que nos atrae. Entonces, cuál es su libro favorito para leer en voz alta con estudiantes o de cualquier edad? Sí, pues no tengo un libro favorito en particular y cuando pienso en los libros que me gusta leer, me remonto a mi tiempo cuando enseñaba en preescolar. Y recuerdo que en el preescolar que yo enseñaba era un preescolar en una escuela privada bilingüe y teníamos lo que llamábamos los big books, y eran del tamaño de los niños, ¿verdad? Y Sí, eran sí, sí, gigantes. gigantescos y entonces uno los leía para ellos y siempre me recuerdo que lo que más me gustaba leerles era cuando hablábamos de los animales y hablábamos de los animales que protegen a sus crías y los animales que no protegen a sus crías y por qué pasa eso y reflexionábamos y me encantaba porque desde pequeñitos esa era una herramienta, el libro, para poderles desarrollar su pensamiento crítico, que la gente diría, ¿cómo le vas a desarrollar el análisis o el pensamiento crítico a un niño de preescolar? Pero sí se puede, ¿verdad? Sí se Por medio de puede. esas herramientas. Sí. Pues sí, ay, me encantan esos libros gigantes. Y Sí, a los estudiantes se emocionan, claro. les gustan mucho, se emocionan. Muy bien, muchas gracias. Y, ¿nos podría contar de las familias y comunidades en Honduras que no hablan español ni inglés como su idioma nativo?
Pues en Honduras tenemos varias comunidades indígenas y grupos étnicos. Están distribuidos en 9 grupos étnicos. Y si me permites compartir la pantalla, Claro. tengo un mapa muy interesante Ay, claro. A ver. donde podemos ver los diferentes, porque la parte visual siempre es importante y Ahí ver, está. Usted sí, es anfitriona. ok, y ver dónde se ubican. Me Ay, avisa si las puedes perfecto. ver Qué bien. lindo. Sí. Entonces, si te fijas aquí en este mapa, es como está la distribución de estos grupos étnicos en nuestro país. Y esta fue una reciente revisión que hizo el Banco Mundial en 2019 en preparación de un proyecto que ellos están haciendo para Prebásica. Si te fijas, bueno, tenemos la población indígena hasta fines de 2010 era alrededor de 1.5 millones de personas de los grupos étnicos, de 9 millones que somos en Honduras. Y si te fijas, están ubicados en diferentes áreas. Entonces, en esta área roja tenemos los lencas y su idioma es lenca. Y hablan español, ¿verdad? Aprenden español desde niños, pero su idioma es lenca. Ujú. Sin embargo, y lo vamos a ver en todas estos grupos étnicos, las poblaciones que hablan su idioma nativo son bajas, más que todas las personas mayores, las Ujú. personas de edad media. Ya los niños hablan menos y hablan más español que su idioma, que de su grupo étnico. Aquí, este es el área de Copán y Ocotepeque, vemos los maya chortí, que su idioma es el maya, ¿verdad? Y están conectados con los mayas de Guatemala. Ujú. Aquí vemos los tolupanes, que también ellos hablan su idioma tolupán. Y esta es una minoría, a pesar de que tienen una población junto con los lencas, que están aquí en rojo, que es la población más grande, solo el 47% de su población habla el idioma como debe ser. Wow. Aquí vemos los nahuas. Los nahuas han perdido completamente su idioma nativo Mm. y lo que hablan es español, interesantemente, pero se identifican por sus costumbres como nahuas, ¿verdad? Aquí vemos los Pech, y este es el departamento de Olancho, entonces aquí vemos los Pech más al oriente, y aquí los Tahuacas. Y, igual, el idioma es el mismo nombre de su tribu, ¿verdad? Ujú. Esta franja anaranjada que vemos acá son los garífunas, que ellos se ubican en la parte del Caribe. Muchos de los garífunas que están en Honduras vinieron de San Vicente, y los que vemos aquí que son los isleños, que son los afrodescendientes isleños, ellos hablan inglés y vienen de Jamaica, Trinidad y Tobago. Estos que vemos aquí en amarillo son los misquitos y el idioma de ellos es misquito. De garífunas es interesante porque es la población de las poblaciones afrodescendientes más grandes en nuestro país, y se encuentran en esta área, pero también tenemos garífunas que migran de Nicaragua para Ok. Honduras. Entonces tenemos esa combinación. Y luego lo blanco somos nosotros, la población mestiza, ¿verdad? Que Ujú. hablamos español. Pero todos tienen su lengua nativa, su lengua original, con el nombre de su tribu, pero solo las personas mayores y las personas de mediana edad hablan la lengua como es. Hay jóvenes, por ejemplo, los misquitos, que se interesan un poco más por su lengua, y los garífunas. Ellos tienen muy marcada su lengua y ellos se identifican mucho con sus tradiciones y sus costumbres y hablan la lengua los niños. Es interesante, por ejemplo, que los tahuacas, que son los que están ubicados aquí, ellos se identifican como trilingües. Hablan Ujú. tahuaca, hablan misquito y también hablan español. Entonces los niños desde pequeñitos aprenden a hablar los 3 idiomas, ¿verdad? Entonces esa es más o menos la distribución de estas comunidades indígenas que nosotros tenemos en nuestro país. Y es bueno verlo así en un visual porque uno se ubica un poco mejor en el mapa. Exacto, y me encanta porque se ve con una gráfica así, se ve cómo los idiomas no tienen frontera, no tienen fronteras, ¿verdad? Que me imagino que los misquitos, pues hay mucha influencia y esa comunidad en Nicaragua, por ejemplo, Correcto. no para en la frontera, Así digamos. es. Y también me encanta para ver los idiomas en contacto, ¿verdad? Los idiomas, por ejemplo, me imagino que hay mucha influencia entre, ¿cómo se dice? El chorti.
El Chortí, sí, los mayas Chortí Chortí. y Ujú, Lenca, ¿verdad? ujú. Me imagino que donde se encuentra pues ese margen, ¿verdad? Que hay mucha influencia de los dos lados. Así es, así es. No, mil gracias. Ese mapa nos ayuda a visualizar Sí, esos tribus, como dice usted. sí. Y hablando de eso, ¿hay educación bilingüe en Honduras para estudiantes que hablan idiomas social y políticamente marginalizados, como Pues los 9 que las nos 9, mencionó? sí, los 9 grupos étnicos. Pues en Honduras es interesante porque nosotros tenemos mucha influencia de Estados Unidos por nuestra relación histórica, ¿verdad?, con Estados Unidos. Sin embargo, y contamos con muchas escuelas bilingües. Tenemos alrededor de 830 escuelas bilingües donde la forma de instrucción es en inglés. Mm, Pero estas escuelas son privadas y son para personas de recursos medios y altos. Las personas de bajos recursos, y aquí incluimos a todos, tanto a los grupos étnicos como a los mestizos, como nos llaman los de los grupos étnicos, si, no, si la gente vive en áreas pobres o áreas muy rurales, tiene que ir a la escuela pública. Y aunque la ley hondureña de educación dice que se debe enseñar inglés desde primaria, esto no sucede en la práctica. Entonces, ni los grupos étnicos ni los niños y niñas de escasos recursos tienen acceso al aprendizaje del idioma inglés. Los esfuerzos muy aislados que hacen a veces los padres es contratar un profesor de inglés para que dé la clase de inglés y aprenden unas que otras palabras, pero no desarrollan la lengua como para ser bilingües. En las escuelas privadas sí. Incluso lo que hemos heredado es el sistema estadounidense para enseñar todas las clases en inglés y la única clase que se lleva en español es la asignatura de español. Entonces, la población, tenemos más o menos estudiantes en el sistema escolar público, alrededor de 2 millones de estudiantes. De estos 2 millones de estudiantes, 1 millón son de primaria casi. Y estas 23.000 escuelas e institutos tienen recursos tan escasos que la instrucción en inglés es bien limitada. A nivel de secundaria, los docentes están certificados para enseñar inglés. Entonces hay es un poquito mejor el nivel de lengua que se enseña. A nivel de primaria no. A nivel de primaria, de acuerdo al currículo, el profesor que enseña español puede enseñar inglés y puede mm. enseñar arte. Entonces, se busca una persona que haya ido 6 meses a Estados Unidos y que pueda decir water, table y pencil, y esa es la persona que da la clase de inglés. Perfecto. Entonces, entonces, en ese contexto, ni los grupos étnicos ni las personas de escasos recursos tienen acceso a educación bilingüe específicamente para inglés en Honduras. Ujú. Y como menciona, no hay educación bilingüe, no hay muchos programas para español y el idioma étnicos, ¿verdad? No, los garífunas en las regiones de Atlántida y Cortés, porque ellos mantienen su lengua, y si los profesores son garífunas, ellos hacen el proceso dentro del aula, pero generalmente esto no pasa, el medio de instrucción es español. Entonces a los niños se les obliga a aprender español y no necesariamente utilizando su lengua nativa. Sí, y eso es lo que está sucediendo a nivel global, ¿verdad? Que los idiomas marginalizados o de grupos pequeños realmente se están perdiendo a las docenas y Así es. pues es impresionante ver las estadísticas, ¿verdad? De cuántos idiomas se están perdiendo cotidianamente, porque como mencionó, los mayores tal vez hablan el idioma, pero por el estigma o por falta de recursos o falta de educación en ese idioma, pues se van perdiendo tras las generaciones, ¿verdad? Así es, correcto. Entonces, pues hemos estado mencionando, y yo sé que usted ha compartido artículos acerca del proyecto de lectoescritura en Garífuna. ¿Nos puede contar un poco de ese proyecto que está sucediendo? Yo sé que lo mencionó, pero
más detalles acerca de eso? Sí, este proyecto de electroescritura de hecho se llama De Lectores a Líderes y es un proyecto financiado por USAID. Yo trabajo en USAID, que es la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, y ahí nosotros trabajamos con proyectos en educación para fortalecer las capacidades del Ministerio de Educación, tanto a nivel central como descentralizado. Este proyecto específicamente de lectura es para mejorar las habilidades en la asignatura de español. Sin embargo, como nosotros trabajamos en diferentes áreas geográficas del país y como vieron en el mapa, toda la franja norte es donde están los garífunas y ese es un área donde nosotros trabajamos fuertemente, nos encontramos con la situación de que la comunidad garífuna nos decía cómo podemos tener estos materiales de español en garífuna. Entonces se encontró esa necesidad, era algo que realmente no estaba planificado dentro del proyecto, pero como tenemos una estrategia de género e inclusión social, lo vimos como pertinente para esa estrategia. Y dijimos, bien, es importante que nosotros desarrollemos, a la par de que estamos fortaleciendo el español, que desarrollemos estos materiales también en garífuna, para que beneficien a la comunidad garífuna. Entonces, los mismos materiales que se hicieron para español, las historias, los cuentos, las guías para los docentes, se están traduciendo, ya se hizo una primera fase y se tradujeron varios materiales para que estos tengan, para que las comunidades, los niños y las niñas tengan acceso a esos materiales en su idioma. Entonces no lo tienen solo en español, sino que lo tienen también en garífuna. Y entonces así reforzamos los dos lenguajes. Ay, qué bueno, muchas gracias. Entonces, realmente es al, apenas de comenzar ese Sí, proyecto realmente y vamos a ver cómo va progresando. evolucionando. De hecho, incluso hemos estado haciendo esfuerzos para la comunidad de no videntes en el país para ver también cómo traducimos los textos de español al lenguaje braille, para que también la comunidad no vidente pueda tener acceso a esos materiales. Ay, Entonces, qué la bueno. idea es incluir a todas las poblaciones que necesitan aprender como se debe. Sí, 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 qué bueno, qué emocionante. Yo sé que es un labor, pero con muchos beneficios, muchas Claro, ventajas. claro. Entonces, a ver, para concluir, me encantaría saber cuál es un consejo o más de un consejo, pero el consejo más valioso que ha recibido como maestra o que usted da a los maestros. Pues cuando yo inicié como maestra, yo no soy maestra de graduada como maestra en sí. Yo inicié como maestra graduada de secundaria porque hablaba inglés, ¿verdad? Y entonces me contrataron en una escuela bilingüe y me dijeron, bueno, como usted habla inglés, venga de clases de inglés. Y yo, está bien, pues me dieron el trabajo, voy a trabajar dando clases de inglés. En mi carrera docente, yo encontré que tenía maestros que eran abiertos a compartir conmigo y todas las necesidades que yo atendía, porque yo no entendía cómo planificar, ellos me enseñaban a planificar, yo no entendía cómo hacer una lección de clase, ellos me enseñaban cómo hacer la lección de clase. Entonces, creo que el consejo, aunque no fue dicho en palabras, sino como acto, ¿verdad? Como Ajá, acciones, modelado, ¿verdad? exacto, modelado, fue todo lo que usted sepa, tiene que compartirlo con otros, porque el conocimiento que no se comparte es inútil, se queda estéril. Entonces es importante para crecer y desarrollarnos juntos que compartamos todo lo que sepamos. Entonces eso es lo que yo aprendí de mis colegas docentes cuando inicié mi carrera y ya cuando me certifiqué como docente, entonces ya fue lo que yo transmitía tanto a mis compañeros como a los docentes que yo trabajo capacitando. Ay, qué lindo. Pues y se nota con su experiencia profesional cómo va ese hilo de consejo que usted aprendió como por el modelo de sus compañeras y ahora usted va compartiendo de todo sentido. Así es. Por ejemplo, esta plática pedagógica, usted va compartiendo y colaborando. Así que yo estoy viendo un, un hilo temático. Sí.
Y es Ah, importante, y yo por ejemplo les digo a las personas, si yo vivo una experiencia, yo inmediatamente quiero que otro la viva también. Y yo les recomiendo este programa, vayan aquí, mire, esto es muy bueno. Entonces, motivar a otros a que también sean parte de ese aprendizaje. sí, sí, sí. Y ahora cuando usted me estaba hablando ahorita, me puse a pensar, me gustaría saber su opinión acerca de la literatura y el debate acerca de translanguaging y cómo cabe en el campo de educación bilingüe. ¿Qué opina usted? Bueno, ese es un tema muy, muy de moda, creo yo, ¿verdad? Y creo que es importante que nosotros consideremos los contextos. Yo creo que en todo lo que hacemos, si hablamos de multilingüismo, si hablamos de translanguaging, si hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de code switching o hablamos, por ejemplo, de elementos hay las tendencias de uso solo el lenguaje nativo, uso solo el lenguaje meta, ¿qué hago? Todo creo que depende de los contextos y de cómo nosotros inteligentemente y estratégicamente lo apliquemos a nuestros contextos y veamos cómo eso beneficia a nuestros estudiantes y Ujú, beneficia a los docentes. Y el docente tiene que estar activo y percibir todas esas tendencias, todas estas teorías, todas estas nuevas modalidades de enseñanza y ver cómo las aplica eficientemente en el aula para beneficio de los estudiantes. No podemos ser ciegos a la evolución, ujú. al dinamismo de la lengua, porque la lengua no es estática, se mueve junto con el ser humano. Entonces no podemos ser ciegos a esas tendencias y tenemos que ver cómo aplican y las contextualizamos y las adaptamos. Entonces son importantes y tenemos que tomarlas en cuenta y aprender de ellas. Sí, qué linda explicación. Yo creo que estoy muy de acuerdo que, pues, en vez de poner los las variaciones en una jerarquía, ¿verdad? Hay que ver el contexto y ver los niveles y los grados de qué es apropiado en cierto contexto y qué no. Y si llevamos ese conocimiento y esa actitud al salón, así vamos a llegar a un nivel de metalingüístico, ¿verdad? Con nuestros alumnos, que también es un gran meta en educación bilingüe. Correcto. Y le doy un ejemplo, y precisamente con este proyecto de lectoescritura. Cuando nosotros llegamos a las comunidades garífunas, llegamos con esta metodología para enseñar español y les decíamos, van a hacer esto y estas son las actividades que van a desarrollar. Fue interesante porque ellos inmediatamente lo aplicaron no solo para la asignatura de español, lo aplicaron para la asignatura de inglés, lo aplicaron para la asignatura de ciencias naturales. Entonces ellos solitos hicieron la extrapolación porque la manera en que presentamos el Mm, contenido les permitió a ellos hacer esa extrapolación. ex- Entonces, eso es lo que sucede. Y cuando hablamos de translanguaging, hablamos de cómo dejamos que todas esas lenguas, esas dinámicas del lenguaje, puedan fluir dentro del aula para poder enriquecer ese proceso de aprendizaje. Pues sí, qué lindo. Muchas gracias por ese ejemplo, porque sí, es que pues el lenguaje, los idiomas y el aprendizaje de ellos no es algo lineal, ¿verdad? Entonces, es como usted dice, es dinámico y hay que ver las conexiones y construir esa red, ¿verdad? Así es. Muy lindo, muchas gracias. ¿Otro comentario que nos quiere contar o?
Pues no, contarles que aquí en Honduras estamos trabajando bastante por la educación. A veces de los países por los medios de comunicación salen a veces solo noticias negativas, pero por ejemplo esta plataforma de tener esta entrevista con ustedes me parece importante porque podemos hablar de las noticias positivas y yo a mí me encanta publicar en mis redes sociales noticias positivas de nuestro país porque normalmente como seres humanos tenemos la tendencia a enfocarnos en lo negativo. Ujú. Entonces me parece importante que la gente sepa que aunque nuestro país sea un país pobre, como se ve en las noticias, pequeño, que tengamos problemas de corrupción y otras cosas, también estamos haciendo cosas positivas para mejorar y desarrollar nuestro país. Pues amén, muchas gracias por ese contexto, ¿verdad? Las noticias buenas y de todos los esfuerzos de educación para promover la educación en su país. Pues mil gracias. Gracias.